Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Matías Lecchini, trabajo como docente de informática desde hace más de 16 años y los voy a estar acompañando en el curso de operador PC. En esta clase lo que vamos a ver es sistemas operativos, que es el primer tema, y vamos a hacer una pequeña introducción para ver los temas que se van a ir trabajando a lo largo del curso. La parte de informática la vamos a dividir en cinco grupos. Vamos a trabajar primero sistemas operativos, ¿no? Un sistema operativo es aquel software, aquella aplicación que tiene que tener instalada una computadora, un celular, un dispositivo para poder funcionar, ¿ah? Para que pueda interactuar con el usuario. Nosotros conocemos, por ejemplo, Windows 10, que es lo que utilizamos hoy en día, Windows XP un poco ya más viejo. Esto lo vamos a estar viendo en la clase de hoy. Luego vamos a trabajar con Microsoft Word. Seguramente la mayoría lo conoce. Yo lo tengo instalado por acá. Microsoft Word es un procesador de texto, ¿no? Es una aplicación que me permite escribir cartas, un currículum, hacer trabajos que tengan que ver con texto. Bien, esto es lo que vamos a estar trabajando, o sea, vamos a tomar desde cambios muy simples, como es aplicar una fuente, un tipo de letra, un tamaño, un color, ¿no? Llegar a aplicarle a un documento sangrías, configurar la página en tamaño de papel, márgenes, orientación de la hoja, a todo lo que sea la configuración de un documento de texto hasta llegar al producto final, que puede ser, por ejemplo, una carta, ¿no? Una carta, ver las partes que tiene que tener esa carta también, armar un currículum de distintas maneras. Bien, esto es lo que vamos a estar trabajando en Word en las próximas clases, es el tema que sigue a sistema operativo. Luego de Word vamos a trabajar con Excel, ya se los voy a mostrar también. Excel es una planilla de cálculos electrónica, ¿no? Es una aplicación para crear planillas de cálculos electrónicas. Y en esta planilla de cálculos nosotros vamos a poder utilizar, vamos a poder realizar operaciones, tanto operaciones matemáticas, con números, pueden ser con textos también. Vamos a poder realizar gráficos para analizar de manera más fácil, más rápida, algunos datos. Vamos a ver cómo justamente resumir y analizar un gran volumen de datos. Vamos a suponer que tengo un listado muy largo de productos y yo digo, bueno, quiero ver de estos productos cuáles se vendieron en el mes de febrero y marzo, qué ganancia me dejaron, hacer una proyección hacia los próximos meses. Bueno, todo lo que sea cálculos que yo puedo realizar con un lápiz y un papel y una calculadora, bien, yo lo puedo realizar en Excel de una manera no solo que electrónica, sino que también se actualiza constantemente a medida que voy ingresando los datos. Y esa es la ventaja de utilizar Excel, ¿no? Si yo hago una operación matemática en el lápiz, con un lápiz y un papel, ese resultado quedó fijo ahí en el papel. En cambio en Excel, si yo hago una operación y luego cambio alguno de esos números, el resultado se actualiza automáticamente, ¿no? Y esa es la verdadera ventaja de Excel, ¿no? Y esto también, bueno, vamos a ir desde algo muy básico, como hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, hasta llegar a un tema más avanzado como es tablas dinámicas, por ejemplo, que busca analizar una gran cantidad de datos. Bien, este es el segundo tema. Tercer tema en realidad, sistemas operativos, Microsoft Word, Microsoft Excel. Tal vez sea el más lindo, ¿ah? Es uno de los temas más lindos, sobre todo si tienen algún emprendimiento, si trabajan, tienen algún comercio, un almacén, ¿ah? O trabajan con datos en su empleo, ¿no? Es algo que es muy bueno, muy bueno. Tener un buen manejo de Excel facilita muchísimo el trabajo. Bien, así que a esto le vamos a estar dedicando un tiempo y bueno, para mí, para mi gusto, es tal vez el programa más lindo dentro de lo que es el paquete de Office. La tercera aplicación que vamos a utilizar es PowerPoint, que lo tengo aquí con un icono naranja. PowerPoint es una aplicación que me permite realizar diapositivas, presentaciones en diapositivas. ¿Bien? Por ejemplo, si voy a trabajar
en una clase que hable de sistemas operativos, o que hable de Word, o de alfabetización digital, de lo que sea, bueno, lo que yo puedo hacer es realizar una presentación y apoyarme en esa presentación para dar la clase. Por ejemplo, a medida que voy dictando el curso, voy avanzando las diapositivas y las puedo estar mostrando por Zoom, como estamos viendo ahora, bien, o directamente puedo mostrarlas con un proyector si es una clase presencial, bien. En todos los 3 programas que vamos abriendo, van a ver que el entorno de trabajo es muy parecido, muy parecido. Lo que cambia sí es la hoja de trabajo y el objetivo, ¿verdad? Pero aquí tenemos, por ejemplo, una presentación de alfabetización digital. Y terminando con lo que sería la parte de informática, vamos a estar trabajando con herramientas en la web. Y esto va desde trabajar con las aplicaciones que trae Google, que incluye, por ejemplo, un procesador de texto, una planilla de cálculos muy similar a Word y a Excel, y esto me da la posibilidad de que yo tenga mis trabajos en línea. Por ejemplo, si yo trabajo con una planilla de cálculos donde yo tengo un listado de productos, yo esa planilla de cálculos la voy a tener almacenada en la nube, o sea, en internet, y la voy a poder acceder desde distintos lados a esa planilla, ya sea desde mi celular, con una aplicación, o desde mi computadora. Bien, entonces yo puedo estar en la calle y puedo consultar esa planilla, puedo agregarle datos, puedo modificarla, bien, y cuando llego a mi casa, por ahí me siento en la computadora y accedo a la misma planilla. Y también me da la posibilidad de compartirla, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando 2, 3 personas en la misma planilla. Podemos armar un texto, una persona se encarga de agregar algo al texto, el otro lo corrige, el otro le agrega algo más, y podemos estar trabajando los 3 a la vez en un mismo documento desde diferentes puntos. Bien, y con esto finalizaríamos lo que es el programa en la parte de informática. Bien, esto es lo que vamos a estar trabajando. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con sistemas operativos, ¿no? Les voy a explicar los componentes de la PC, lo que es un sistema operativo, los tipos de sistemas operativos que tenemos, y es lo que vamos a contar en la clase de esta semana. Bien, pasamos a eso entonces. Bien, comenzando con la clase de hoy, lo que nos lleva a sistemas operativos, vamos a pasar primero por sistema de cómputos. ¿Qué es un sistema de cómputos? Ustedes en su casa tienen tal vez varios sistemas de cómputos. Bien. Y acá en la imagen ya nos da una idea. Nosotros tenemos una computadora en esta imagen y tenemos una serie de dibujitos, ¿no? de iconos, digamos, o de logos de las distintas aplicaciones o utilidades que tiene ese sistema. Bien. Como definición, dice, un sistema de cómputo es el conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí. Conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí, al que le llamamos hardware, para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones, que le llamamos software. Bien, nosotros tenemos 2 grandes componentes en una computadora, que es la parte física, lo que yo puedo tocar, todo lo que yo pueda tocar, eso se llama hardware, la parte física. ¿Ah? Acá habla de componentes electrónicos. Hay algunos que no son electrónicos, que ahora lo vamos a ver, pero que también forman parte del hardware. Bien. Y después tenemos lo que no puedo tocar, que son los programas, por ejemplo. Los programas, los archivos. Bien. Entonces dice, para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones. De acuerdo a una serie, esa serie de instrucciones son los programas a los que le llamamos software. Así que bueno, tiene que quedar bien claro estas 2 partes. Lo que puedo tocar se llama hardware, todo lo que sea tangible es el hardware, y lo que no puedo tocar es el software. El sistema de cómputos es el resultado de la interacción de ambas partes. Y yo, la mayoría de los casos, hago la comparación de hardware y software, y lo relaciono con una balanza, ¿no? Dibujo una balanza, y sobre la balanza, en ambos lados, por un lado el software y por el otro lado el hardware. ¿No? Porque viene muy relacionado. Vamos al caso del celular. Cuando ustedes tienen un celular, a medida que va pasando los años y las aplicaciones se van actualizando, que se actualizan constantemente, ese celular cada vez queda más lento, y tal vez algunas aplicaciones ya dejen de funcionar y ustedes tienen que actualizarlo, tienen que comprarse otro. Bien. Entonces, bueno, siempre tiene que estar balanceado, digamos, ¿no? para
para usar los mejores programas o los últimos programas, seguramente tenga que utilizar también una máquina con los últimos componentes. Bien, y el sistema de cómputo nosotros lo vemos tanto en computadoras, ¿ah?, como en celulares, como en una TV. Bien, ustedes en la computadora tienen componentes de hardware, o sea, tienen un teclado, tienen un mouse, tienen un monitor, y tienen programas, tienen Word, tienen Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Google Chrome. Bien, eso es hardware y software. En el celular tenemos lo mismo. ¿Ah? Tenemos el hardware, que es el componente físico, o sea, el celular en sí, tiene una tarjeta de memoria, tiene una pantalla, tiene un táctil, todo eso sería hardware, y tenemos las aplicaciones, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Google Chrome, bien, tenemos la galería de fotos y demás. Bien, todo eso sería software. Una TV, hoy en día lo mismo, si es Smart, ustedes tienen la TV como hardware, como componente hardware, y tienen las aplicaciones que tiene esa TV, como Netflix, Amazon, YouTube y demás. Bien, así que en cualquiera de estos casos sería un sistema de cómputos. Hardware. El término hardware se refiere a cualquier componente de un sistema informático que sea un objeto físico. O sea, todo componente que sea físico, ¿no?, de un equipo informático sería hardware. Y esta definición sí me gusta más, porque hoy hablaba un poco de electrónico, ¿no? Y en realidad hay componentes que no son electrónicos. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, el gabinete, el chasis donde va montada toda la computadora, es hardware, yo lo puedo tocar, bien, pero no es un componente electrónico. ¿Ah? Todos los componentes que puedo tocar, y acá abajo en las imágenes que les comparto, tienen, por ejemplo, una camarita, una cámara web, ¿no? Tienen un dibujo tipo una lectora de CD, tienen un monitor, la computadora en sí que le llamamos CPU o la torre, un pendrive, una placa madre. ¿Bien? Bueno, esto sería hardware, o sea, todo lo que puedo tocar, eso tiene que quedar bien claro, sería componentes de hardware. Listado de hardware. Monitor, teclado, mouse, la CPU, la impresora, parlantes, micrófono, joystick. El joystick es lo que se utiliza para los juegos, ¿verdad? Cables. Y después del otro lado, del lado derecho, yo les dejé una lista, pero con componentes de hardware, pero que van dentro de la máquina, ¿no?, que yo tal vez no lo veo. Una placa madre, una fuente, puede ser una fuente o puede ser, en el caso de una notebook, un cargador, ¿verdad? O la batería de la notebook. Memoria RAM, disco duro, lectoras de CD, procesador, disipador, pila, tarjeta gráfica. Todos estos componentes, algunos capaz que nunca lo escucharon, y otros sí. La placa madre seguramente lo habrán escuchado, la memoria también, el disco duro también. Bien, estos componentes que están a la derecha están dentro de lo que es la computadora, no están visibles, digamos, porque está tapado por el chasis, pero son componentes de hardware. Bien, y ahora vamos a clasificar el hardware según lo que hace con la información. Esto es muy simple. Tenemos que pensar un componente, imagínense ustedes ahora el que quieran, el componente que ustedes quieran, una impresora, un micrófono, un parlante, un monitor, el componente que ustedes quieran, y piensen, ¿qué hace ese componente con la información? Una impresora, ¿para qué me sirve? Para imprimir un papel. Esa información, ¿verdad? Esa información que está dentro de la computadora sale impresa en un papel. O sea que la impresora va a ser un hardware, eso que dice HW, esto viene a ser hardware, de salida. La impresora me va a permitir exteriorizar, voy a poder sacar información de mi computadora en forma de un papel impreso. Ahora vamos a cambiar el ejemplo. Si yo tengo un micrófono conectado a mi compu, ¿qué me permite hacer el micrófono? Me va a permitir grabar sonido, o sea, ingresar sonido a nuestro sistema informático. O sea que el micrófono sería un hardware de entrada. Bien. Vamos a poner algún ejemplo más. Un monitor, yo a través del monitor veo imágenes. O sea que esa información sale a través de la pantalla, a través del monitor, hardware de salida.
Teclado y mouse. ¿Qué puedo hacer con un teclado y mouse? Bueno, yo escribo y lo que yo escribo en la compu ingresa a, por ejemplo, a mi computadora, a un procesador de texto. Entonces es un hardware de entrada. Mouse, lo mismo. Esos movimientos que yo realizo con el mouse, esos clics, se traducen en información que ingresa a nuestra PC. O sea que esos serían todos hardware de entrada. Bien. Y después tenemos otros componentes, ¿ah? Como el procesador. Que el procesador tal vez hoy en día es menos conocido, salvo que estén en contacto con equipos de informática, pero el procesador es el cerebro del equipo y es el que se va a encargar de justamente de procesar esta información. Cuanto más grande sea ese componente, más velocidad va a tener la computadora, ¿verdad? Entonces, eso sería un hardware de proceso. Hoy en día ya cambió un poco, cambiaron los nombres, pero si alguna vez escucharon hablar de Pentium, Pentium 3, Pentium 4, bueno, cuando hablamos de Pentium es el tipo de procesador. Pentium 2 es un modelo de procesador. ¿Ya? Hoy en día estamos trabajando con equipos con i3, i5, i7, que son los que se están utilizando hoy en día. Bien. Después tenemos algunos componentes que son de almacenamiento temporal, hardware de almacenamiento temporal y hardware de almacenamiento permanente, que ahora vamos a ver. Pero vayan ya pensando dónde guardan ustedes la información de un equipo, dónde guardan la información de ese celular, dónde guardan la información en su computadora. ¿Ya? Y piensen también que ahí donde ustedes guardaron esa información, acá yo tengo un ejemplo, bien, donde ustedes guardaron esa información, ¿qué pasa con esa información? ¿Se pierde en un periodo corto de tiempo o se mantiene adentro de este dispositivo tal vez por días, meses, años sin perderse? O sea, yo lo vuelvo a conectar a esto dentro de 10 años y sigue teniendo la información. Bueno, así es como lo vamos a clasificar entre almacenamiento temporal o permanente. Bien, avanzamos un poquito. Acá tenemos ejemplos de hardware de entrada que ya nombramos. ¿Ah? Todo componente que permite introducir información al sistema. Teclado, mouse, micrófono, 3 de lo que nombramos, y después debajo tienen una cámara web, tienen un escáner y tienen una lectora de CDs. Bien, todos componentes de entrada. Hardware de salida. ¿Ah? También ya hablamos de que veíamos la imagen a través de un monitor, de que sacábamos información impresa a través de la impresora, ¿ah? Y debajo tienen dos componentes más, como un parlante, ¿ah? Y una tarjeta de video. Y estos son componentes que mezclan estas características, tienen ambas características, tanto que me permiten ingresar información al sistema como sacarla, exteriorizarla. ¿Ah? Y acá hay algunos de ellos, ¿ah? Tal vez el más conocido de acá sea la lectora y grabadora de CD, en este caso como es lectora y grabadora de CD o DVD, esto me permite tanto leer, ¿no? Si es lectora me permite leer la información, ingresarla al sistema, como sacarla en un CD grabado. Bien, y en este otro caso tienen una tarjeta de sonido, la van a reconocer por los contactos que tienen acá. Bien, estos conectores que me permiten conectar un auricular, un micrófono, un parlante. Bien, estos son tal vez los dos componentes más conocidos. Y estos, que ya no vienen más, es una disquetera, ¿tá? Una unidad para tanto leer como escribir, disquete, que ya están en desuso hace mucho tiempo. Tarjeta de red, que esto sí sigue presente en las computadoras, porque ahí ustedes van a conectar el cable para tener conexión a internet. Y esto sí ya es un poco más viejo, es un módem, esto no se está utilizando más. Esto utilizábamos cuando teníamos conexión por teléfono. O sea, el teléfono se conectaba a la computadora, se discaba y a partir de ahí se conectaba a internet. Bien, como desventaja de esto, el teléfono quedaba como ocupado mientras estaba conectando, no tenía línea telefónica. Bien, avanzamos un poco más. Hardware de almacenamiento, y acá es donde quería llegar hoy con la pregunta del dispositivo. Todo componente que permite guardar información generada por el sistema.
Existen dos tipos, dos clasificaciones. Almacenamiento permanente son aquellos dispositivos que aún desconectados del sistema mantienen la información. ¿Recuerdan lo que yo les mostré recién? Tengo este componente, esto es un pendrive, ¿verdad? Este pendrive ya tiene información guardada. Si yo lo dejo afuera de la computadora, ¿esta información se pierde? Bueno, si no se pierde, ¿ah? Si se mantiene por largos periodos de tiempo, esto es permanente. ¿Ah? Esto es un hardware de almacenamiento permanente. Después tenemos el otro caso, dice almacenamiento temporal. Son aquellos dispositivos que mantienen la información por lapsos de tiempo y que requieren de energía para mantener dicha información. Y acá es un caso más difícil, ¿no? Ustedes los componentes que van a conocer por lo general son permanentes, porque ustedes utilizan un pendrive, utilizan una tarjeta de memoria en el celular, eso es permanente. Utilizan disco duro dentro de la computadora cuando guardan información, el disco duro también es permanente. Y después hay otro componente que es la memoria RAM. ¿Ah? Memoria RAM. Esto es una memoria de una notebook, es muy pequeñita. Bien, ya vamos a mostrar ahí en la cámara. Bien, esto es una memoria RAM, esto es un hardware de almacenamiento temporal. O sea que la información que se guarda en la memoria queda almacenada por periodos muy cortos de tiempo. Y cuando yo apago la computadora, la memoria se vacía, se pierde lo que hay dentro. Y acá hay una gran confusión en la mayoría de las veces, ¿no? La mayoría de las veces relacionamos esto, la memoria, con el lugar donde yo almaceno, por ejemplo, mis fotos y demás. Y no es así. ¿Ah? Dentro de la computadora hay dos componentes que almacenan información. Ustedes tienen por un lado el disco duro, que es esto. Bien, vamos a agrandar un poquito acá la cámara para que lo vean mejor. Acá tenemos un disco duro. Y acá tenemos una memoria. Bien. En el disco duro es donde están almacenada la información. ¿Ah? Acá voy a tener mis fotos, voy a tener mi música, mis documentos. Siempre en el disco duro. Si yo este disco duro lo saco y lo dejo guardado en un cajón durante años, bueno, la información que tengo guardada se va a mantener. ¿Bien? En cambio, en la memoria RAM, no. En la memoria RAM se almacena aquella información que yo estoy utilizando ahora en el momento. Por ejemplo, abro un programa, abro Word y comienzo a escribir un texto. Bueno, ese programa que yo abrí se almacena temporalmente en la memoria. Bien, si yo estoy escuchando música, esa aplicación y la música y demás está almacenada temporalmente en la memoria, porque desde ahí se la va trabajando. Por eso, ¿qué pasa? A medida que ustedes abren una aplicación, abrieron Word, abrieron una aplicación para escuchar música, y a su vez están en internet haciendo otra tarea y están descargando algo, y cuanto más aplicaciones ustedes comienzan a abrir, cada vez se va llenando más la memoria, hasta que llega un momento que la computadora comienza a quedar lenta. Bien, la memoria se llenó y comenzó a quedar lenta. Lo mismo pasa con el celular. Si ustedes tienen muchas aplicaciones abiertas, seguramente la memoria comience a escasear y el dispositivo comienza a quedar cada vez más lento. Bien, entonces lo que se recomienda siempre es un dispositivo que tenga mayor cantidad de memoria para que pueda funcionar más rápido. Bien, esta es una de las diferencias que tenemos entre los dos tipos y es una gran confusión. ¿Dónde queda guardada esa información? Avanzamos. Acá tenemos dispositivos de almacenamiento permanente, como es un disco duro que ya vimos. Tenemos acá. La mayoría de estos, ustedes seguramente van a estar en contacto con pendrive y con memorias SD, que es la que va dentro del celular. Bien. Disquete, que es lo que tenemos por acá, ya no viene más. Aparte de que almacena un tamaño de una capacidad de información que hoy en día ya sería ridícula, es muy pequeña. El CD también ya es prácticamente quedando en desuso, y acá un disco duro como el que yo les mostré. Estos son todos componentes de almacenamiento permanente, o sea, lo que yo guardo en ellos, si lo quito del equipo, si el CD yo lo dejo guardado en su cajita durante años,
salvo la excepción de que se dañe por otras consecuencias, porque tenga humedad o demás, pero no tiene nada que ver con el tipo de almacenamiento, la información va a seguir estando en él. Bien, y acá tenemos un ejemplo de almacenamiento temporal, que era la memoria RAM. Bien, importante, las dudas que tengan, ¿ah? Me las tienen que hacer llegar. Todo lo que no se entienda, y este video si pueden mirarlo 2, 3 veces, eso es lo bueno de ver también la clase en videos, de que tal vez ustedes pueden retroceder y volver a escucharlo, pero si hay algo que no quedó claro, ¿ah? Me lo hacen saber. La idea es que no se lleven ninguna duda después de la clase. Bien, así que vamos a plantear distintas maneras de comunicarnos para que me hagan llegar todas esas preguntas y las vamos a ir contestando. Bien, aparte de que la duda que tenga un alumno también enriquece al otro compañero, ¿no? Por ahí algo que esta persona tenía duda, bueno, lo contestamos y al otro compañero le ayuda también. Hardware de proceso, bueno, esto es el procesador. Bien, esto lo vamos a hablar muy rápido porque más que conocerlo, no vamos a profundizar. Dice, todo componente que toma una entrada, o sea, le ingresa información, le realiza diversas operaciones, o sea, procesa esa información y genera una salida. ¿Tá? Esto es el procesador y esto es el cerebro del equipo. Bien, esto es el componente, no sé si más importante, porque hay varios componentes que son importantes, pero este es el cerebro, es el que realiza todo lo que tiene que ver con operaciones. Bien, acá tienen el modelo, dice Intel i7, tiene estas patitas que va conectado a la placa madre y estas patitas están bañadas en oro para que tengan un buen contacto. Bien, pasamos a hardware de accesorio. Esto tiene que ver con aquellos componentes que no intervienen en el proceso de la información. Entonces, esto sería un chasis. Esto que ven a la izquierda es el chasis, es el gabinete donde va armada la computadora. Esto no tiene que ver con la información, solamente me sirve para montarla. Bien, entonces por eso es un hardware de accesorio. Y esto es una fuente de poder, una fuente de alimentación. La fuente de alimentación tampoco tiene que ver con los datos. Entonces, me sirve para alimentar, para que la computadora encienda, pero no tiene que ver con el proceso de datos. Por eso también es considerado un componente de accesorio, un hardware de accesorio. Placa madre es el componente que se encarga de reunir todos los otros componentes. Bien, entonces acá lo que ustedes están viendo es un ventilador que se llama cooler, que este es el que enfría el procesador. Debajo de esto está el procesador. Acá va conectada la memoria RAM, ¿no? Que es esta que vimos hoy. Bien, si tuviéramos tarjeta de video también, podemos conectarla por acá, algún zócalo, disco duro y demás, todo se conecta a la placa madre. Y es el componente que se encarga de relacionar todos estos componentes de hardware. Bien, placa madre también conocida como placa base, motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora, es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil. Claro, si no tengo placa madre no puedo reunir los componentes, por eso es esencial. Bien. Estos son partes de la placa, yo se los dejo en el video para que los vean, pero no tienen mucha importancia para lo que nosotros vamos a tratar ahora. ¿Ya? Y ahora sí nos pasamos a software. Clasificación de software. Software era la parte que yo no podía tocar, ¿verdad? Bueno, todo lo que no podía tocar se considera software. Lo que puedo tocar es hardware. Bien, se clasifica en dos grandes grupos. Tenemos por un lado el software de base, o mejor conocido como sistema operativo, y tenemos el software de aplicación. ¿Ah? A modo de introducción, ahora lo vamos a ver, pero sistema operativo es aquella aplicación que tengo que tener para que funcione la computadora, es la que me hace de intermediario entre el usuario, entre mí, entre yo, digamos, y el hardware, los componentes de hardware, ¿verdad? Y el software de aplicación es el que utilizo para
realizar una tarea específica, por ejemplo, para escribir una carta, para escuchar música, para navegar en Internet. Bien, software de base o sistema operativo, conjunto de programas necesarios para que el software de aplicación funcione. O sea, esto es una base y dentro del sistema operativo ustedes van a tener sus aplicaciones. ¿Bien? Y acá tenemos tres. Tenemos lo que es Windows, lo que es Linux y lo que es Apple. Bien, estos son tres de las empresas o los creadores, digamos, de sistemas operativos. Y estos son software de aplicación, programas que se utilizan para realizar una función, tarea o aplicación específica. ¿Ah? Y acá tenemos algunos que ustedes van a conocer de acá, ¿ah? De este listado. Acá tienen Google Chrome, que lo utilizan para navegar en Internet. Tienen Excel, que lo realizan para utilizar cálculos, para realizar cálculos. Tienen Skype, que es algo muy parecido a Zoom para comunicarme. ¿Ah? Tienen reproductores de audio como reproductor de Windows Media, tienen Microsoft Word por acá para escribir cartas. Bueno, todos estos son para una tarea específica. Por eso son software de aplicación. Y el software de aplicación se instala dentro del sistema operativo. O sea, tiene que haber un sistema operativo para que yo después pueda instalar un software de aplicación. Y vamos al celular. O sea, el celular es el caso que ustedes tienen ahora en la mano seguramente más común. O sea, dentro del celular ustedes tienen un sistema operativo. ¿Cuál es ese sistema? Averigüen. Puede ser que sea un iOS, si es un iPhone, ¿ah? Tiene ese nombre. Si es un celular tipo un Samsung, por ejemplo, puede tener Android, que es el más conocido hoy en día. Ese es el sistema operativo. Y después dentro de ese Android van a tener las aplicaciones. Muy bien. Pasamos ahora a trabajar con sistemas operativos. Vamos a hablar un poquito de sistema y les voy a mostrar 2 o 3 sistemas.